Como ustedes pueden ver, yo aquí tengo el New York Times, la versión en inglés, donde el mismo corresponsal que tiró la versión en español tergiversa la información. En este New York Times, aquí aparece realmente qué es lo que sucedió, el caso, ustedes lo pueden ver, despachado desde México, el mismo periodista Alberto Arce, ¿verdad? Y en este informe del New York Times jamás aparece mencionado mi nombre. Mencionan otros generales ahí, que no vale la pena yo mencionarlo, ¿verdad? Pero esto es lo importante. Lo otro, que yo lo dije bien claro, es que el señor Wilter Blanco ya está capturado. Simple y sencillamente que le vayan a preguntar a Wilter Blanco, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó realmente en este caso? ¿Se le sigue ese proceso de investigación? ¿Sigue incautada su casa? ¿No se le ha sido devuelta? No, gracias a Dios que logré demostrar ante el Ministerio Público y precisamente mis cosas ya fueron revocadas, las medidas de aseguramiento, mis cosas fueron entregadas, me hicieron un análisis financiero de 10 años, desde el 2004 hasta el 2014, y en la que concluyen que mis actuaciones financieras no son irregulares, no tienen nada que ver con lavado de activos. Y básicamente durante ese periodo de 10 años que yo estuve como funcionario policial, solo en sueldos y salarios yo percibí 10 millones de lempiras. Y de esos 7 bienes apenas valen 2.5 millones de lempiras. Bueno, lo que aclaramos a la ciudadanía en general es que nosotros estamos limpios, hemos sido oficiales fungimos durante 35 años como policías, éramos oficiales rectos, cumplidores de la ley. Y si bien es cierto, la policía está infiltrada por parte de estos narcotraficantes, por lo menos el general José Francisco Murillo no es uno de ellos. ¿Es real a la depuración policial? Mencionaba yo que la depuración policial realmente no es correcta como se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque el 80% de los miembros de los 5.000 y pico de policías depurados fue por reestructuración organizativa. ¿Eso qué es? Eso es una reingeniería. Eso no es una depuración, es una reingeniería la que ha habido en la policía. ¿Usted cree que hay una lucha real en combate contra el narcotráfico, como lo ha reiterado el presidente Juan Orlando Hernández? Sin embargo, pues ellos han sido señalados por la Fiscalía de Nueva York de estar vinculados en el narcotráfico. Bueno, yo creo que hay que reconocer que el gobierno de Juan Orlando Hernández sí ha hecho sus esfuerzos por neutralizar el narcotráfico. Sin embargo, debemos tener claro que no es suficiente, ¿verdad? Porque la posición estratégica que tiene Honduras en ese trasiego de drogas es bastante grande. Se necesita tener una verdadera capacidad instalada para neutralizar a estos narcotraficantes. ¿Cómo se puede explicar entonces que su hermano está siendo acusado por narcotráfico, incluso otros de sus funcionarios están siendo señalados y ellos reiteran de que han luchado contra el narcotráfico? Efectivamente, yo he mencionado en el programa recién que el problema en nuestro país es que todas las estructuras del Estado fueron cooptadas por el narcotráfico, fueron cooptadas políticamente, ¿verdad? Empresarialmente, y no digamos las instituciones que tienen que ver con la seguridad, en este caso preciso la Policía Nacional. Y aquí hay un punto bien interesante. Miren, la crisis policial que destapó una verdadera olla de corrupción que hay en este país, y esta olla de corrupción, los responsables número uno son los políticos, son los diputados, son los alcaldes. Ellos son los que realmente están relacionados con el narcotráfico. ¿Realmente hay una depuración de policías corruptos? ¿Están siendo investigados? Creo que se debe de darle una nueva dirección a este tipo de depuración, porque hasta ahora, vuelvo y repito, lo que ha habido es una reingeniería, lo que ha habido es que un 80% de los oficiales y policías que han salido es por reestructuración organizativa. Cuando usted fungió como director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, ¿tuvo conocimiento de que estas personas estaban participando en narcotráfico? Lógicamente que había información. Lastimosamente en esa época los órganos del Estado no tenían la capacidad instalada para neutralizar el crimen organizado. Hay bastante injerencia de Estados Unidos con respecto al narcotráfico. Bueno, todos sabemos que las extradiciones que se han dado
es una presión de los Estados Unidos, ¿verdad? A ellos les interesa neutralizar lo que es el crimen organizado, lo que es el narcotráfico en este país. Siempre las autoridades de seguridad prestan información a la DEA sobre este tema, ¿no? Siempre hay colaboración y siempre ha habido. Y tengo entendido que en estos últimos gobiernos, sobre todo en el gobierno de Juan Orlando Hernández, esto ha sido con más ahínco, con más peso. ¿Con la DEA ha tenido más relación en este gobierno? La DEA siempre ha tenido relación con todos los gobiernos de este país, con todos los gobiernos. Siempre han tenido relación para hacer una lucha frontal contra el narcotráfico, específicamente contra el narcotráfico. General, ¿usted está libre de todo pecado que se le acusaba? Bueno, ya lo demostré en el Ministerio Público. Tengo mi finiquito, tengo mi informe de análisis financiero durante 10 años, tengo mi revocatoria de los aseguramientos que me hicieron y actualmente no tengo ninguna denuncia, no tengo ningún problema con el Ministerio Público ni con ninguna autoridad en este país. ¿Va a proceder contra ese periodista del New York Times luego que ha sido demostrada que no tiene nada que ver con esto? Estamos analizando esa posibilidad, por eso lo mencioné, que todavía me estoy reservando ese derecho de proceder, no solamente contra este periodista, sino contra estas instituciones que me han hecho algún daño. Violencia, en comparación al tiempo que usted fungió como director, ¿hay un crecimiento de esta en el país? Bueno, ¿Este gobierno de Juan Orlando Hernández? Según las estadísticas y los datos que da el gobierno, ha aminorado. Por lo menos podemos decir que a nivel de la Comisión de Homicidios, ¿verdad? Podemos decir de que sí ha disminuido. Pero, ¿qué es lo que no ha disminuido y todavía sigue? Ese temor de la ciudadanía, ese temor, esa inseguridad que tienen los ciudadanos. Todo el ciudadano pasa temeroso. Todavía hay masacres por 5 personas. ¿Cómo puede decir que ha disminuido la violencia? Yo estoy diciendo que el gobierno es el que lo dice, ¿verdad? El gobierno es el que lo ha dicho en sus informes. Y realmente las masacres van a continuar. ¿Por qué? Porque los carteles de la droga continúan. Si bien es cierto, se han neutralizado algunas cabezas, hay alguien que lo relevó. ¿Cuántos carteles hay? Son varios carteles. Usted sabe que este país se convirtió prácticamente en un nido del narcotráfico. General, ¿quiénes participaron en el asesinato de don Alfredo Landaverde? ¿Policías participaron? Yo no podría decir con certeza quiénes son. Lo que sí he dicho es que, por ejemplo, en el caso de tanto de Aristide González como de Landaverde, hay fuentes certeras como para descubrir quiénes fueron los responsables, ¿verdad? Por ejemplo, el señor Wilter Blanco, los cachiros, ya dijeron a quiénes les pagaron, a qué policías le pagaron. Entonces, simple y sencillamente es de tomarle una declaración a este cachiro. En las primeras 24 horas nosotros ya teníamos 4 hipótesis de quiénes eran los responsables de la muerte del general. Y una de las hipótesis era de que habían policías involucrados. Y altos funcionarios. ¿Y se capturaron? ¿Fueron capturados? Pues no han sido capturados. ¿No hay investigación? La investigación está latente. El Ministerio Público es el responsable ya de concluir o no una investigación. No han dado los datos ni conclusión. Hay que esperar. ¿Hay narcotraficantes detrás de esto? Lógicamente. Recuerda que este hombre era un abanderado, ¿verdad?, en la lucha contra el narcotráfico. Y como dicen, era una piedra en el zapato y había que neutralizarlo. Con certeza yo lo puedo decir de que todavía hay oficiales que están ligados al narcotráfico y que están activos. ¿Están en las directivas, en la dirección? Están en la Policía Nacional. ¿En el gobierno actual? Están en la Policía Nacional. Todavía hay. ¿Dirigen comandancias? Lo único que les puedo decir es que todavía hay oficiales o miembros de la Policía Nacional que tienen nexos con el narcotráfico. ¿Cómo ve usted el papel de las Fuerzas Armadas ante los señalamientos contra el presidente Juan Orlando Hernández? No desconozco básicamente cuál es la posición de las Fuerzas Armadas. ¿Y ustedes ¿Sobre qué? Investigaciones? Sobre los señalamientos del presidente contra el presidente Juan Orlando Hernández de conspirador en el tema del narcotráfico. Bueno, en este caso. ¿Cómo ve el papel de las fuerzas de seguridad? En este caso yo creo que la Junta de Comandantes tiene que reunirse y tomar alguna decisión, una decisión que puede ser positiva para el pueblo hondureño o negativa para el pueblo. Son 2 hechos que mencioné. Uno es un juez, pero no, este juez no es el involucrado en el caso de este $1.000.000. Este juez fue separado porque se comprobó que estaba coluido allá en el sector de La Mosquitia y fue procesado. No sé dónde está actualmente. El que tuvo que ver con eso de ese $1.000.000 es un fiscal, el fiscal que estaba a cargo en aquel tiempo en La Mosquitia. Estoy hablando en el 2009. Este fiscal fue obligado
en este caso por la directora de fiscales, Danelia Ferrera, en aquel tiempo, a que renunciara. Pero después nosotros investigamos, obtuvimos información que él había recibido $1 millón que la Fuerza Naval había decomisado. De este $1 millón, al momento de que él lo presentó en juicio, apenas presentó $180,000. O sea que se quedó con el resto. ¿Cómo funciona? Y como funcionario. Y lastimosamente, todavía tengo información que está de juez. Es decir, fue premiado y sigue de juez en Tocó. Bueno, recuerde que la política, o básicamente los políticos, son un poder real, son un poder fáctico en este país. Y realmente los grupos criminales a quienes penetraron primeramente fueron los políticos. Fue a familiares de los presidentes, no fue al revés, fue a diputados, no. Y de ahí, teniendo conocimiento que el diputado sabía, fue que se infiltraron en la policía. Se dieron muchos casos donde algún oficial no se podía mover porque la recomendación del diputado decía que no se moviera porque era un buen oficial. ¿En qué año? Danelia Ferrera protegía a los fiscales corruptos. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando que en ese caso concreto, ¿verdad? La única disposición de Danelia Ferrera fue que lo obligó a que el hombre renunciara.